Capítulo 1. El imán invisible del alma. No es lo que dices. No es lo que llevas puesto. No es lo que estudiaste ni lo que lograste. Es algo que no se puede tocar, pero todos lo sienten. Entras en una habitación y no has dicho una palabra, pero las miradas te buscan. No porque seas el más ruidoso, ni el más alto, ni el más extravagante, sino porque hay algo en ti, un pulso, una vibración, una coherencia entre tu presencia y tu esencia, que hace que el espacio se reordene a tu alrededor. No es magia. No es suerte. Es carisma. Y aunque muchos creen que es un don místico reservado para unos pocos, la verdad es que es una fuerza que se entrena, se despierta, se construye desde adentro. Vivimos en una era donde millones gritan para ser escuchados y pocos son recordados. Donde todos buscan atención, pero pocos generan impacto. Donde la imagen se ha vuelto más importante que la integridad y aún así, las personas más inolvidables no son las que más publican, sino las que más presencia tienen. Porque el carisma no es volumen. Es resonancia. No es apariencia. Es energía en coherencia. No es actuar. Es ser. Y en ese ser, está escondida la llave. Piensa en las figuras que marcaron el mundo no por lo que impusieron, sino por lo que irradiaron. Abraham Lincoln, con una voz calma pero una mirada que contenía siglos de convicción. Walt Disney, con una sonrisa desarmante y una visión que parecía una locura hasta que la hizo real. Nikola Tesla, que apenas hablaba, pero cuya mente proyectaba luz más allá de su tiempo. Eleanor Roosevelt, cuya dignidad derribaba estructuras solo con su forma de mirar. Y tú tienes esa misma arquitectura interna. Tal vez enterrada. Tal vez dormida. Pero real. Lo que les daba poder no era su imagen. Era su vibración. Su energía no pedía permiso. No preguntaba si gustaba. No necesitaba aprobación. Simplemente era. E impactaba. Y entonces te preguntas, ¿por qué unos mueven multitudes con una sola palabra, mientras otros, aun con el mismo discurso, no logran ni una mirada sostenida? ¿Por qué algunos líderes nos inspiran y otros nos agotan? ¿Por qué hay personas que sin esfuerzo parecen encender un fuego donde entran? La respuesta está más cerca de lo que imaginas. No es marketing. Es profundidad. No es estrategia. Es presencia. No es manipular. Es alinearse. Y para eso, primero hay que mirar hacia donde la mayoría no quiere mirar, hacia adentro. El mundo nos enseñó que para gustar hay que ser perfecto. Que para impactar hay que actuar. Que para ser recordado hay que vender una imagen. Pero los más memorables nunca buscaron gustar, ni actuar, ni vender nada. Lo que hacían era más simple, pero mucho más raro, eran ellos mismos, sin adornos, sin máscaras, sin filtros. Y en esa autenticidad sin ansiedad, sin hambre de ser aceptados, surgía una fuerza que nadie podía ignorar. Porque el verdadero carisma no es una técnica. Es un estado. Un estado de verdad interna. De certeza no arrogante, sino serena. De conexión con uno mismo tan profunda que inevitablemente comienza a tocar a los demás. El error más común es buscar ser carismático desde la imitación. Aprender frases, gestos, tonos, técnicas de seducción verbal, mecánicas de contacto visual, y sí, todo eso puede generar un efecto breve. Pero si no hay raíz emocional detrás, si no hay una identidad sólida que respalde cada movimiento, la energía se percibe como falsa, como artificial, como decorado sin alma. Y eso no genera atracción duradera. Eso no deja huella. Porque el carisma verdadero no convence, transmite. No argumenta, revela. No conquista, despierta. Pero para llegar ahí, hay que cruzar por donde duele. Hay que deshacerse del personaje. Hay que vaciar el disfraz que construiste para agradar, para adaptarte, para sobrevivir. Porque mientras una parte de ti viva pendiente de lo que los demás piensen, tu energía seguirá fragmentada. Mientras dependas de la aprobación ajena para validarte, seguirás operando desde el miedo. Mientras necesites agradar, no podrás impactar. Porque quien tiene hambre de ser aceptado, inevitablemente se rebaja, se disuelve, se pierde. Y eso es lo primero que el carisma natural exige, una renuncia. Renunciar a la necesidad de ser querido por todos.
Renunciar a la ansiedad de ser validado. Renunciar a la falsa seguridad de complacer. No es fácil. No es cómodo. Pero es el precio de la autenticidad. Y la autenticidad no se negocia. O la tienes, o la imitas. Y si la imitas, nadie la siente de verdad. Mira a las personas que te marcaron de verdad. No fueron las más simpáticas. Ni las más habladoras. Ni las más agradables. Fueron las más presentes. Las que te miraban de frente sin prisa. Las que decían poco pero lo decían con el peso de una verdad profunda. Las que te hacían sentir visto, no por lo que aparentabas, sino por lo que eras. Y ese es el corazón del carisma real, no es hacer que los demás te quieran. Es hacer que los demás se sientan más vivos cuando están contigo. No es impresionar. Es elevar. Y eso solo se logra cuando tú ya no estás tratando de demostrar nada. Cuando ya no estás actuando desde la carencia, sino desde la abundancia. Desde la aceptación radical de tu luz y también de tu sombra. Porque el carisma no nace de mostrar perfección, sino de sostenerte en tu verdad sin temblar. No importa si eres introvertido o extrovertido. No importa si eres intenso o reservado. Si estás en coherencia, tu presencia se vuelve magnética. Si estás presente, sin ansiedad de ser otro, la gente te sigue no porque los manipules, sino porque los liberas. Porque tu libertad les recuerda la suya. Pero aquí viene la parte más brutal de todo esto. Para tener presencia, primero tienes que estar presente en ti mismo. No puedes impactar si estás distraído. No puedes gustar si no te gustas. No puedes conectar si estás desconectado. Y este es el mayor desafío de la era moderna. Estamos sobreestimulados, sobrecargados, sobresaturados y vacíos. Hay tanto ruido afuera, tantas comparaciones, tantas voces que te dicen cómo deberías ser, que muchos olvidaron cómo se sentía simplemente estar. Respirar. Sentir. Mirar sin juicio. Caminar con calma. Habitarse. Y mientras no vuelvas a eso, ningún truco funcionará. Edison no tenía carisma porque hablaba bonito. Lo tenía porque estaba absolutamente convencido de su visión. Carnegie no impactaba por carisma aprendido. Lo hacía porque su historia, su hambre, su fuego interno eran más grandes que su miedo. Steve Jobs no era carismático por su simpatía. Lo era porque cada célula de su cuerpo estaba alineada con lo que creía. Eso se siente. Eso se transmite. Y no se puede fingir. Entonces sí, el carisma se puede despertar. Pero no lo harás con máscaras. Lo harás cuando elijas dejar de esconderte. Cuando elijas ser incómodamente honesto contigo mismo. Cuando elijas la verdad, incluso si no es bonita. Cuando elijas tu esencia, incluso si no encaja. Porque el mundo ya está lleno de copias, de moldes, de versiones maquilladas de lo mismo. Lo que falta es verdad. Lo que falta es alma. Lo que falta, eres tú, sin miedo. Y si estás listo para cruzar ese umbral, para vaciar lo falso, para sostenerte incluso cuando tiemble todo a tu alrededor, entonces prepárate. Porque una vez que despiertes esa energía, ya no volverás a pasar desapercibido. Capítulo 2. Mentalidad carismática. Pensar como quien ya es inolvidable. La forma en la que piensas es la raíz oculta de cada palabra que dices, de cada gesto que proyectas, de cada impresión que dejas. No hay carisma sin mentalidad. No hay magnetismo sin convicción interna. Y no existe presencia poderosa en alguien que no se ha entrenado mentalmente para sostenerse en su verdad aun cuando todo a su alrededor le exige adaptarse, ceder, imitar. El carisma real no empieza con el cuerpo, ni con la voz, ni con la ropa, ni con técnicas aprendidas. Comienza con una estructura mental tan clara, tan firme y tan honesta, que no necesita decorarse para impactar. El gran error que comete la mayoría es pensar que ser carismático es cuestión de técnica, cuando en realidad es cuestión de percepción profunda. Porque la manera en la que percibes el mundo, a los demás, y sobre todo a ti mismo, determina la energía que transmites incluso antes de hablar. Si tu mente opera desde el miedo, desde la escasez, desde la comparación constante, desde la necesidad de agradar, entonces no importa cuánto practiques tu lenguaje corporal o tu forma de hablar, tu energía será ansiosa, inconsistente, insegura.
Pero si tu mente ha sido entrenada para pensar desde la integridad, desde la abundancia, desde el respeto propio y desde la claridad de propósito, entonces tu sola presencia comenzará a hablar por ti incluso en el silencio. La mentalidad carismática no es arrogante. No necesita imponerse ni hacerse notar de manera artificial. Es una mentalidad basada en el reconocimiento real de tu propio valor, no porque creas que eres mejor que otros, sino porque dejaste de ponerte por debajo de todos. Es una mentalidad que no se arrastra por aprobación, ni se diluye por miedo al rechazo. Es una mentalidad que no se justifica, que no negocia su autenticidad para encajar, que no vive pendiente de ser querido, porque ya se eligió a sí misma. Y eso es lo que la hace magnética, no la necesidad de atraer, sino la decisión de no traicionarse. Piensa en lo siguiente: cuando entras en una sala con la mente fragmentada, dudosa, llena de miedo, tus gestos se contraen, tu voz pierde fuerza, tu mirada se desvía, tu cuerpo se vuelve pequeño. Pero cuando entras con la mente clara, firme, limpia de ansiedad social, de necesidad de impresionar, entonces todo tu lenguaje se alinea. Te vuelves directo sin ser agresivo. Cercano sin ser dependiente. Seguro sin ser soberbio. Porque tu energía está sostenida desde adentro, no colgando de las reacciones externas. Y esa diferencia se siente. Se percibe. Se graba. Carisma es una consecuencia. No es un objetivo. Es el resultado natural de una mente que ha sido cultivada como tierra fértil, con pensamientos que te elevan, con creencias que te fortalecen, con ideas que te sostienen en momentos de presión, con valores que no se negocian aunque estés rodeado de máscaras. Y esto no ocurre por accidente. Ocurre cuando decides de forma consciente disciplinar tu mente para dejar de operar desde la inseguridad y comenzar a pensar como alguien que ya no necesita demostrar nada, porque ya reconoció quién es. Los grandes líderes que marcaron historia no tenían mentalidad de agradar. Tenían mentalidad de servir, de liderar, de crear, de transformar. Martin Luther King no fue carismático por su tono de voz, sino por la claridad radical de su pensamiento. Elon Musk no genera impacto por su simpatía, sino por la fuerza de su visión mental. Simone de Beauvoir no fue recordada por su sonrisa, sino por su mente que rompía moldes. Ellos no fingían pensar diferente. Lo eran. Y por eso se volvían inolvidables incluso para quienes no estaban de acuerdo con ellos. Porque el respeto nace de la coherencia. Y la coherencia nace de una mente que no está quebrada por el deseo de ser aceptada. Y aquí es donde tú tienes que elegir: ¿vas a seguir alimentando una mente que se cuestiona cada palabra que dice, que se adapta para no incomodar, que se esconde en roles porque teme mostrar su versión más real? ¿O vas a comenzar a construir una mentalidad de autorrespeto, de claridad interna, de enfoque, de presencia real? Porque el carisma empieza con lo que piensas cuando nadie te mira. Con lo que te dices cuando te equivocas. Con la forma en la que te hablas cuando te sientes pequeño. Si tu mente es un lugar hostil para ti mismo, no puedes esperar que tu presencia inspire paz o confianza en otros. Pero si tu mente es un templo de respeto propio, si cada pensamiento tuyo está alineado con tu verdad más íntima, entonces ya no tendrás que fingir seguridad. La vas a transmitir sin darte cuenta. La mentalidad carismática también tiene algo que muchas personas nunca desarrollan: dominio emocional. No porque no sientas miedo, ansiedad o incomodidad, sino porque ya no permites que esas emociones te controlen. Sabes reconocerlas, respirarlas, atravesarlas, pero no construir desde ellas. Porque entendiste que no eres tus emociones. Eres quien las contiene. Y desde esa conciencia, tu presencia se vuelve poderosa, no por la ausencia de vulnerabilidad, sino por la madurez con la que la sostienes. Esa es la gran diferencia. Quien no ha trabajado su mentalidad necesita validación constante para sentir que vale. Pero quien ha cultivado su mente como un lugar de poder, ya no depende de cómo lo vean. Porque ya decidió verse con verdad. No espera permiso para mostrarse. No espera condiciones para ser auténtico. Y eso, en un mundo plagado de personas rotas buscando gustar, se vuelve magnético. Entonces empieza ahora. Cada pensamiento que toleras es una semilla. ¿Qué estás sembrando? ¿Dudas, miedo, ansiedad, comparación? ¿O claridad, firmeza, enfoque, calma?
Cada diálogo interno moldea tu energía externa. No hay separación. Si tu mente está gobernada por ruido, tu presencia será ruido. Pero si tu mente se convierte en un templo de conciencia, respeto y dirección, tu carisma será inevitable. Y ya no tendrás que perseguir atención. Te convertirás en alguien que la atrae naturalmente. No porque grita, sino porque es imposible ignorar lo que vibra alto. Capítulo 3. Claridad interna. Cuando sabes quién eres, todo el mundo lo siente. No puedes atraer a otros si tú mismo estás desorientado. No puedes ser una presencia firme si dentro de ti todo es confusión, duda, contradicción o dependencia emocional. No puedes tener impacto duradero si tu energía está contaminada por la incertidumbre existencial de alguien que no sabe qué quiere, que no sabe lo que permite, que no sabe lo que vale, ni hacia dónde va. Y sin embargo, eso es lo que la mayoría intenta hacer, salir al mundo esperando causar una impresión positiva mientras internamente se sienten rotos, dispersos, reactivos, desconectados. Pero el carisma no se construye desde la incoherencia. El carisma nace cuando la claridad interna se vuelve tan potente que deja de importar cuánto hablas, cuántos gestos usas o cuánta estrategia aplicas, porque tu sola presencia transmite dirección, orden emocional, sentido. La claridad no significa rigidez, ni obsesión con el control, ni un guión mental inflexible. Claridad significa saber quién eres más allá de lo que haces. Significa tener definido desde adentro qué representas, qué valores defiendes, qué cosas jamás negociarás por pertenecer, qué heridas aún estás sanando, pero también qué visión te mueve a pesar del miedo. La claridad no es arrogancia. Es certeza profunda. No necesitas imponerla. Se siente. Se respira. Y por eso genera respeto sin levantar la voz, atracción sin necesidad de convencer, y confianza incluso antes de que digas una sola palabra. Cuando estás claro, tu energía es limpia. No estás tratando de caer bien, ni de encajar, ni de agradar a todos. Estás enfocado en expresar verdad. En compartir desde tu centro. En actuar desde convicción, no desde inseguridad. Estás libre del juego constante de adivinar lo que otros esperan, y de ajustar tu esencia para no decepcionarlos. Y esa libertad es magnética, porque muy pocos la tienen y todos la desean. Y quien tiene claridad en su interior, proyecta inevitablemente dirección. Y la dirección, en un mundo de dispersión emocional y sobreestimulación, se convierte en un faro, en una referencia, en un ancla para quienes no saben quiénes son. Mira a las figuras que han trascendido tiempo, espacio e industria. ¿Por qué la gente se sintió atraída a ellos incluso sin conocerlos personalmente? ¿Por qué se volvieron líderes incluso antes de asumir posiciones de poder? Porque su claridad era más fuerte que cualquier tendencia, cualquier crítica, cualquier moda. Porque sabían lo que venían a representar. Porque no les importaba si eso los hacía populares o incómodos. Porque no estaban mendigando aceptación, estaban expresando esencia. Y esa esencia no estaba diseñada para agradar, sino para resonar. Y resonó. Porque era real. Porque era nítida. Porque no había duda interna. Y cuando no hay duda dentro de ti, el mundo empieza a reflejar esa certeza. Pero para llegar a esa claridad, necesitas atravesar el proceso que la mayoría evita, el silencio interno. La revisión dolorosa. El vaciamiento de expectativas heredadas. El desmantelamiento de tu personaje. Necesitas incomodarte, sentarte contigo mismo y hacer las preguntas que duelen. ¿Por qué me importa tanto lo que piensan los demás? ¿Por qué me traiciono tan fácilmente para ser aceptado? ¿Por qué mis decisiones están llenas de miedo a fallar, a perder, a no encajar? ¿Por qué mi imagen me consume más que mi autenticidad? Y después de esa crudeza, necesitas elegir. Elegir qué parte de ti conservar. Qué creencias dejar morir. Qué verdad abrazar. Qué dirección tomar, aunque nadie la entienda, aunque te quedes solo por un tiempo, aunque tengas que reconstruir tu camino desde cero. Porque claridad no significa tener todas las respuestas. Significa no mentirte más. Y eso se nota. La gente siente cuando estás en verdad, aunque no entiendan tu historia. Siente cuando tus ojos no están buscando aprobación. Siente cuando tu energía no está vendida al agrado. Y esa sensación es adictiva. Porque la mayoría no ha conocido personas así.
Porque la mayoría vive rodeada de personajes, no de presencias reales. Y cuando aparece alguien con claridad interna, su sola forma de estar incomoda a quienes viven fingiendo. Y atrae inevitablemente a quienes buscan despertar. La claridad también implica elegir a qué decir no. Implica cerrar puertas. Implica decepcionar a quienes solo estaban en tu vida para la versión de ti que ya murió. Implica aceptar que parte de tu entorno se va a reconfigurar. Pero al otro lado de ese caos, viene la alineación. Y cuando estás alineado, ya no dudas de cada paso, ya no necesitas tantos estímulos, ya no te desgasta cada mirada. Caminas con menos peso. Hablas con más impacto. Escuchas con más presencia. Y todo eso, sin darte cuenta, se vuelve carisma. No aprendido. No fabricado. Natural. Innegable. Porque no hay nada más poderoso que una persona que se conoce a sí misma con suficiente profundidad como para no necesitar manipular a nadie. Y cuando alguien así entra en una sala, el aire cambia. No porque lo intente, sino porque su claridad rompe la niebla de los que aún no se encuentran. Capítulo 4. Visión propia. El poder de quien sabe hacia dónde va. La presencia auténtica no solo se construye desde la claridad de quién eres, sino desde la dirección consciente de hacia dónde te diriges. Porque puedes tener carisma momentáneo si sabes quién eres, pero solo se vuelve magnético, inolvidable, expansivo, si a eso le sumas una visión firme, definida, cargada de sentido y coherencia. Una visión real no es una meta, no es una lista de deseos, no es una frase bonita para redes sociales. Una visión es un fuego interno que no se apaga ni siquiera cuando nadie más lo entiende. Es un horizonte interno que te da dirección en los días de caos, estructura emocional cuando todo parece fragmentarse, y energía vital cuando otros dependen de estímulos externos para moverse. Una visión verdadera no se grita, se encarna. No se explica, se transmite. Y ese es el secreto más profundo del carisma duradero. Las personas que más te impactan no son las que tienen más carisma aprendido, sino las que tienen una visión tan firme que todo en ellas vibra en la misma dirección. Esa visión se manifiesta en la forma en que hablan, en la forma en que escuchan, en cómo usan el silencio, en la coherencia entre sus decisiones y sus valores, en su capacidad de no distraerse, de no venderse, de no volverse inestables cuando el mundo exige inmediatez. Una persona con visión no está improvisando su identidad en función de los gustos de los demás, está ejecutando una misión personal que trasciende la validación inmediata. Y eso se siente. Eso se respeta. Eso inspira. Cuando tienes una visión verdadera, el carisma no necesita ser fabricado. Surge como consecuencia natural de la alineación interna. La gente siente tu dirección. Percibe tu seguridad. No en lo que dices, sino en lo que representas. Y aunque no todos estén de acuerdo con tu camino, hay una energía que nadie puede negar, la fuerza de quien no está perdido, la paz de quien ya no busca ser guiado, la presencia firme de quien ya eligió su norte. La visión te transforma en alguien inevitable. Porque mientras el resto del mundo reacciona, tú estás construyendo. Mientras otros sobreviven, tú creas. Mientras otros se mueven por impulso, tú actúas por decisión. Y en un mundo hambriento de propósito, eso se vuelve poder. Mira la historia de cualquier persona que haya impactado verdaderamente su entorno. Henry Ford tenía una visión de poner al alcance de todos un vehículo que transformara el ritmo de la vida cotidiana. Walt Disney no construyó un parque, construyó un universo emocional que nació de una imagen mental imposible para su época. Steve Jobs no vendía tecnología, transmitía una visión de simplicidad, belleza y revolución cultural. Lo que los hacía irresistibles no era su técnica de oratoria, ni su imagen, ni su habilidad de convencer, era la potencia inquebrantable de su visión. Porque una visión real no solo transforma tu vida, transforma el campo emocional de quienes te rodean. Y tú, si no tienes visión, vives atrapado en la opinión ajena. Eres como una hoja arrastrada por el viento de las expectativas, de los miedos heredados, de las modas pasajeras. Sin visión, no tienes peso interno. Sin visión, te diluyes en lo inmediato. Reaccionas todo el tiempo. Cambias de dirección según la emoción del día. Te defines por cómo te miran los demás, y no por lo que estás construyendo.
Pero cuando tienes una visión, incluso los días más oscuros tienen sentido. Incluso el rechazo se vuelve necesario. Incluso el dolor se convierte en parte del mapa. Porque sabes que estás yendo hacia algo que importa. Y quien vive por algo que importa, inevitablemente empieza a importar. La visión te libera del aplauso. Te libera del miedo. Te libera de la necesidad de adaptarte todo el tiempo. Porque no estás tratando de complacer. Estás expresando una misión que no depende del contexto. La visión es tu ancla emocional. Cuando las voces externas intentan distraerte, es tu visión la que te regresa al eje. Cuando el mundo exige que te deformes, es tu visión la que te recuerda por qué comenzaste. Cuando el cansancio aparece, es tu visión la que te da combustible emocional que otros no tienen. Porque los que viven sin visión necesitan motivación todo el tiempo. Tú, cuando tienes visión, solo necesitas recordarla. Y esa energía, esa capacidad de sostenerte cuando todo lo demás es incertidumbre, es lo que te vuelve carismático de forma natural. Porque tu coherencia se convierte en faro. Porque tu enfoque se convierte en magnetismo. Porque tu camino inspira a quienes aún no se atreven a comenzar el suyo. Y no necesitas decirlo. Se nota. En tu mirada. En tu silencio. En tu capacidad de seguir sin explicar cada paso. En tu forma de vivir sin pedir permiso. Porque quien tiene visión propia deja de pedir permiso para ser. Así que la pregunta no es si eres carismático. La pregunta es, ¿tienes una visión tan clara, tan real, tan tuya, que estás dispuesto a defenderla incluso si nadie más la entiende? ¿Estás dispuesto a incomodar, a avanzar en soledad, a desinstalar la idea de normalidad, si eso significa ser coherente contigo? Porque si no estás dispuesto a eso, seguirás proyectando una energía tibia, inestable, sin fuerza gravitacional. Pero si tu visión es más fuerte que tu miedo, más grande que tu necesidad de encajar, más profunda que tu deseo de ser aprobado, entonces no tendrás que buscar impacto. Serás impacto. Y eso no se enseña. Eso se construye. Capítulo 5. Propósito profundo, el motor emocional del carisma auténtico. Tener claridad interna y una visión propia son pilares que te mantienen firme en la tormenta, pero aún hay algo más profundo, un fuego que no se enciende con la sola certeza de tu valor ni con la fuerza de tu proyecto. Ese fuego es el propósito, una brújula emocional que dota de significado cada gesto, cada palabra y cada silencio. Sin propósito, incluso la mente más clara y la visión más audaz se agotan, se convierten en simples trayectorias de acción eficaces pero huecas, y aunque puedas atraer miradas o generar cierta fascinación momentánea, aquello nunca deja de sentirse vacío, porque sin propósito tu carisma era un vehículo sin destino, una promesa que no podía cumplirse. El propósito no es una meta transaccional ni un logro que puedas exhibir, es la razón fundamental por la que existes en cada momento, la pulsión interna que te impulsa a levantarte antes del amanecer cuando el miedo te susurra que descanses, la intensidad emocional que te hace insistir cuando todos los datos dicen que fracasarás, la pasión que te sostiene en cada paso. En cada caída, en cada acto de entrega que va más allá de tus propios intereses, porque el propósito verdadero siempre trasciende el yo y toca el nosotros, la comunidad, la humanidad. Por eso las personas con propósito auténtico proyectan un magnetismo imparable, no buscan gustar ni impresionar, buscan transformar, servir, dejar una huella que perdure, y esa energía es tan distinta a la del carisma superficial que puede sentirse en millones de detalles. Cuando Alexander Graham Bell descubrió la forma de transmitir la voz a través del alambre, no lo hizo para ganar un premio ni para figurar en los titulares de la prensa, sino porque estaba obsesionado con la idea de acercar a las personas, de reducir la distancia entre las voces que no podían encontrarse. Su propósito no era la telefonía per se, sino la conexión humana. Y esa fuerza emocional es la que otorgó a su presencia un brillo inconfundible, una intensidad que no podía disimularse, una vocación tan profunda que convertía en meros técnicos a todos aquellos que hablaban de tecnología sin sentir ese anhelo ardiente de reunir voces. Y lo mismo ocurrió con Henry Ford, cuyo propósito no fue solo fabricar autos asequibles, sino acelerar el ritmo de la sociedad para darle a cada persona la posibilidad de buscar sus propios horizontes, y con Walt Disney,
cuya misión no fue únicamente entretener, sino alimentar el asombro infantil y la esperanza de un mundo donde la imaginación define la realidad. Cuando el propósito sale de las entrañas, tu carisma ya no se construye con trucos retóricos, sino con cada fibra de tu ser puesta al servicio de esa causa. El problema es que la mayoría confunde propósito con metas superficiales o con roles sociales impuestos. Cree que su propósito es ascender en la empresa, acumular seguidores en redes, lograr reconocimiento, y se lanza a perseguir medallas que terminan vacías porque estaban enterradas en la superficie de su identidad, no en el núcleo de sus convicciones. En cambio, quien descubre su propósito se siente lleno de energía aun cuando no haya aplausos externos, porque actúa desde un sentido más elevado, desde la certeza de que su contribución importa, que su voz suma, que su presencia aporta algo indispensable en el gran tapiz humano, y esa certeza no se desgasta con el fracaso ni se vende con la aprobación de la multitud. Porque el propósito profundo no es dependiente de contextos, es independiente de resultados, es superior a las circunstancias. El propósito se construye a través de la confrontación con la propia historia. Revisa tus momentos de mayor entrega, tus instantes de mayor pasión, tus recuerdos más vitales, y encontrarás pistas de ese llamado personal que ya estaba ahí antes de que te enseñaran a vivir según expectativas ajenas. Puede nacer de una herida antigua. Como le ocurrió a Abraham Lincoln cuando comprendió la injusticia de la esclavitud y se sintió movido por un mandato moral que le otorgó una presencia solemne, casi sagrada, cuando hablaba en público, o de un sueño recurrente, como le ocurrió a Nikola Tesla, cuyo propósito de iluminar al mundo con energía libre provenía de una visión interior que trascendía cualquier cálculo técnico y se elevaba hasta la dimensión de lo poético y lo ético, y era esa dimensión la que le otorgaba un aura distinta, prácticamente magnética. Ante quienes hablaban de ciencia únicamente como acumulación de datos. Y descubrir tu propósito no es cuestión de un día. Es un proceso de exploración valiente que exige que te muestres honesto con tus propios deseos, con tus emociones más auténticas, renunciando a los guiones externos que te dictan quién debes ser. Requiere desaprender la idea de que debes complacer para ser feliz, y reemplazarla por la certeza inquebrantable de que tu felicidad no puede separarse de tu contribución auténtica al mundo. Porque cuando tu propósito surge de lo más profundo de tu ser, tu carisma se convierte en una fuerza incontenible. Ya no eres tú quien convence, sino tu causa la que llama a otros a unirse sin importar técnicas de persuasión. Ya no eres tú quien busca atención, sino tu misión la que genera atención. Ya no necesitas gustar. Porque gustarás naturalmente a aquellos que resuenan con ese llamado, y a quienes no, simplemente los dejarás ir, sin rencor, sin resentimiento, porque tu propósito no necesita la aprobación de todos, necesita la complicidad de los que se atreven a responder a la llamada de su propia alma. Entonces, si todavía no has encontrado ese fuego, no te preocupes por obtener carisma rápido ni técnicas de impacto inmediato. Extiende tu búsqueda hacia tu interior con la misma insistencia con la que buscarías el aire si te faltara el oxígeno, indaga en tus anhelos más profundos, reconecta con tus raíces emocionales y pregúntate: ¿qué movimiento del mundo me hace sentir vivo? ¿Qué contribución podría hacer que me sintiera pleno incluso sin aplausos? ¿Para qué estoy dispuesto a levantarme cada día aunque todo parezca en contra? Cuando encuentres esas respuestas y las aceptes sin medias tintas, tu carisma saltará a la superficie sin esfuerzo, como un manantial que brota de la roca, inagotable, claro, poderoso. Porque el propósito es la sangre que corre por las venas de tu presencia, y cuando late con fuerza, nadie puede ignorarlo. Capítulo 6. Disciplina inquebrantable, el taller invisible de tu carisma. La chispa del propósito puede encender la motivación, pero sin disciplina pronto se apaga bajo la lluvia de la incertidumbre, porque el carisma genuino no brota de manera espontánea ni se sostiene en raros momentos de inspiración, se forja en el taller invisible de la disciplina diaria, en la constancia sublime con la que afinas tu presencia, entrenas tu mente. Cultivas tus hábitos y te sometes a un código interno más rígido que cualquier requisito externo, porque mientras muchos viven esperando el estado de ánimo perfecto, la disciplina te obliga a actuar aunque tengas miedo, a sonreír aunque estés cansado, a mantener tu coherencia incluso cuando las circunstancias invitan a la complacencia o a la autoexcusa. Thomas Edison realizó miles de ensayos fallidos antes de inventar la lámpara incandescente, y lo consiguió no gracias a un mágico chispazo de genialidad,
sino gracias a su implacable ética de trabajo que convertía cada error en conocimiento, cada sorpresa en un descubrimiento y cada fracaso en un ladrillo más en la construcción de su leyenda. Ese mismo principio aplica al carisma. No consiste en una técnica relámpago, sino en el hábito consistente de enfrentar tu voz interna cada mañana, de calibrar tu lenguaje corporal con honestidad, de entrenar tu escucha activa hasta convertirla en un radar emocional que te permita entrar en resonancia con los demás sin perder tu centro, de pulir tu tono de voz para que cada palabra salga desde la convicción y no desde la rutina. Y de asumir tu práctica diaria como una forma de respeto a tu propia promesa de impacto auténtico. Andrew Carnegie escaló desde la pobreza más absoluta hasta convertirse en el hombre más rico de su tiempo no porque un día se despertara con las respuestas infinitas al éxito, sino porque convirtió el trabajo disciplinado, la eliminación de distracciones y el enfoque inquebrantable en su oficio en un acto casi espiritual. Una devoción que lo mantenía en vigilia cuando otros dormían y lo impulsaba a aprender de cada conversación, de cada libro, de cada encuentro con un mentor, forjando así una presencia que no necesitaba gestos ostentosos para impresionar, sino que irradiaba autoridad y sabiduría porque en su mente y en su carácter se había instaurado la ley de la disciplina como piedra angular de su carisma. La disciplina inquebrantable es imposible sin un sistema, sin horarios que no se negocian, sin rituales que te devuelvan al centro cuando te pierdes en la vorágine, sin prácticas diarias, por breves que sean, que reafirmen tu identidad y tu propósito. Porque en el tejido habitual de tu vida es donde se define si la intensidad de tu mensaje trasciende más allá de las palabras o se queda en buenas intenciones que se esfuman al primer soplo de distracción. Si Walt Disney no se hubiera sentado una y otra vez a dibujar sus personajes más allá del cansancio, si Henry Ford no hubiera repetido sus cálculos en una sucesión de pruebas y ajustes, si Lincoln no hubiera perseverado en el discurso de Gettysburg repasándolo hasta la extenuación, el mundo no recordaría sus nombres con la fuerza que los recuerda hoy. Y lo mismo puedes decir de tu capacidad para generar presencia. Tu disciplina es el forjador silencioso que moldea tus rasgos de liderazgo, tú. Temple ante la adversidad, tu habilidad para mantener la promesa de coherencia cuando nadie te observa. Y no se trata de convertir tu vida en un monolito inhumano, privado de descanso o gratitud. Al contrario, la disciplina bien entendida incorpora la compasión hacia ti mismo, la flexibilidad estratégica y el reconocimiento de que incluso los más grandes descansan, reflexionan y se reorganizan, sino de establecer contratos sagrados contigo. De que dedicarás tiempo cada día a nutrir tu cuerpo para que el ánimo y la energía no sean flaquezas, de que sujetarás tus pensamientos para que no te arrastren al caos emocional de la inseguridad, de que practicarás tu presencia no solo en el escenario plano de la imaginación, sino en cada encuentro real con otro ser humano, tomando nota de lo que funciona y corrigiendo sin piedad lo que no transmite tu autenticidad. La disciplina es la frontera entre los que sueñan y los que actúan, entre quienes imaginan un carisma construido sobre escenarios imposibles y quienes lo encarnan en la mesa de la cocina, en la sala de espera o en la reunión improvisada, demostrando que la grandeza no surge de la fama ni de la espontaneidad, sino de un compromiso diario contigo mismo que, a fuerza de repetición, se convierte en identidad. Cuando la disciplina inquebrantable se instala en tu vida, emergen transformaciones sutiles pero poderosas. Aprendes a llegar a tiempo incluso cuando nadie mira el reloj, a escuchar sin pensar en tu turno de hablar, a sostener la mirada con claridad y sin agresión, a modular tu voz desde el centro de tu pecho y no desde la tensión de tu garganta, a ensayar la humildad con la misma rigurosidad con la que ensayas tu mensaje, y a mostrar tu oscuridad con la misma dignidad con la que muestras tu luz. Porque el carisma auténtico no se improvisa en una tarde de impulso emocional, ni se descarga en un estruendo de palabras vacías. Se construye, gota a gota, en cada decisión de disciplina que tomas cuando nadie te pide rendimiento, cuando no hay cámaras ni público, cuando no hay aplausos que motiven tu ego, sino la firme convicción de que cada paso cuenta, de que cada gesto impecable es una ofrenda a la versión de ti mismo que aspiras a ser. Y cuando, a través de años de disciplina inquebrantable, tu presencia se convierte en reflejo de tu carácter, en manifestación de tu propósito y en faro de tu visión, descubres que el carisma no era un arte secreto reservado a unos pocos, sino la consecuencia inevitable de una vida regida por la ley silenciosa de la disciplina convertida en acción coherente. Capítulo 7. Acción transformadora.
convertir el carisma en impacto real. Nada cambia por desearlo ni por imaginarlo con fuerza. Lo que mueve el mundo no son los sueños, sino los actos que nacen de la convicción, de esa chispa interna que se enciende cuando la disciplina se une al propósito y la visión se traslada del plano mental al terreno de los hechos, porque el verdadero carisma no se consuma en las palabras heroicas que pronuncias, sino en las decisiones concretas que tomas incluso cuando duelen, en la valentía de avanzar sin mapas, en la osadía de sostener tu presencia con actos que revelan sin explicaciones la integridad de tu ser. Cuando Thomas Edison decidió iluminar al mundo, cada instante de laboratorio llevaba en su fuero interno el coraje de enfrentar miles de fracasos y convertirlos en pasos firmes hacia el invento que cambiaría la noche para siempre. Cuando Henry Ford impulsó líneas de ensamblaje que revolucionaron la industria, no lo hizo por autos más caros o por aplausos públicos, sino porque comprendió que una acción coherente, repetida con paciencia y perfección, podía conquistar la incredulidad de todo un mercado y hacer accesible el progreso a millones. Y tú, con cada gesto de congruencia entre lo que dices que eres y lo que haces, imitas esa grandeza, no en la magnitud de tus logros, sino en la decisión de actuar desde la autenticidad, de poner tu energía al servicio de un motor interno que no es el deseo de reconocimiento, sino la necesidad de dejar una huella real, tangible, capaz de transformar una conversación, reconfigurar una mirada, encender un propósito en los que te rodean. La acción transformadora no se limita a ejecutar un plan, implica la habilidad de improvisar cuando las circunstancias cambian y la resiliencia de mantener el rumbo cuando te enfrentas a la resistencia, porque el carisma que no se prueba en la práctica cotidiana de la vida es un espejismo que se desvanece al primer viento contrario. Mientras que quien actúa con coherencia se convierte en un faro para quienes buscan guía en medio de la incertidumbre. Abraham Lincoln no se conformó con escribir discursos brillantes, sino que llevó a la práctica la abolición de un sistema injusto a pesar del costo político y personal, y su presencia adquirió la fuerza de un legado porque sus actos hablaron más alto que sus palabras. Walt Disney no solo dibujó personajes, sino que construyó un imperio de imaginación al fundar parques y estudios que desafiaron las leyes del entretenimiento, demostrando que el carisma arraigado en la acción visionaria puede reconfigurar la cultura popular y crear universos compartidos. Y aquí entras tú, cuando conviertes cada proyecto, cada discurso, cada conversación en un acto de servicio coherente con tu visión y tu propósito, cuando no te limitas a hablar de cambio sino que das el primer paso aunque no veas la ruta completa, cuando te atreves a liderar con el ejemplo y a inspirar con la ejecución de tu propia transformación. Actuar de esta manera exige un equilibrio constante entre la audacia y la prudencia, entre el impulso de avanzar y la capacidad de escuchar los ecos de tu entorno para corregir tu curso sin renunciar a tus convicciones, porque la acción sin reflexión se convierte en arrojo temerario y la reflexión sin acción se convierte en parálisis intelectual. El carisma surge cuando logras esa alquimia de pensar profundo y ejecutar con determinación, de permitir que el aprendizaje de cada error se transforme en el combustible de tu siguiente movimiento, de sostenerte con la misma pasión en cada logro modesto y en cada caída dolorosa, y demostrar con transparencia que tu grandeza no está exenta de dudas ni de noches de insomnio, sino que se forja precisamente en la voluntad inquebrantable de avanzar aún en la penumbra. Porque la presencia que trasciende no es la del que evita el riesgo, sino la del que al arriesgarse revela su auténtica fuerza interior, y al compartir esa fuerza con los demás, los invita a descubrir la suya propia, generando un campo magnético de transformación colectiva que va más allá del carisma individual para convertirse en movimiento humano. Y en cada acto de impacto real, tu carisma se solidifica. No eres ya únicamente un orador de convicciones, sino un constructor de realidades, un testigo viviente de que la coherencia interna, la visión apasionada y la disciplina inquebrantable encuentran su propósito supremo en la acción que trasciende el yo y moviliza el nosotros. Y al igual que Carnegie utilizó su influjo para fundar bibliotecas que empoderaron mentes a lo largo de generaciones, o como Martin Luther King llevó su carisma de astral a terrenal al convocar a multitudes y abrir las puertas de la justicia, cada paso que das alineado con tu verdad pone en marcha una corriente invisible pero poderosa que redefine el entorno, tu círculo familiar, tu equipo de trabajo, tu comunidad, convirtiendo el carisma en un legado viviente, en un impacto real que seguirá resonando mucho después de que tu presencia física se apague. Capítulo 8. Gratitud profunda.
la raíz que nutre tu carisma en el tiempo. Tener propósito claro y actuar con coherencia puede encender la chispa inicial de tu carisma, pero si no la alimentas, esa llama se apaga tan rápido como el entusiasmo del principiante. Por eso existe un ingrediente silencioso y poderoso que, a diferencia del entusiasmo pasajero, convierte tu presencia en un manantial inagotable de resonancia, la gratitud profunda. Esa fuerza emocional que no consiste en agradecer mecánicamente los éxitos o en repetir frases hechas cuando todo va bien, sino en construir desde lo más hondo de tu conciencia el reconocimiento constante de cada paso dado, de cada mano tendida, de cada circunstancia, incluso adversa, que te ha permitido llegar hasta donde estás, y en proyectar ese agradecimiento como una energía tan genuina que, sin proponértelo, eleva a todos los que te rodean. Porque nadie quiere seguir a quien vive de reclamos o de exigencias eternas, sino a quien, con humildad, reconoce tanto sus fortalezas como sus fragilidades y rinde homenaje a cada aprendizaje recibido. Cuando Andrew Carnegie destinó gran parte de su fortuna a fundar bibliotecas en ciudades de todo el mundo, no lo hizo para alardear de generosidad ni para alabar sus glorias industriales, sino porque en su propia experiencia de niño pobre, donde una simple biblioteca municipal fue la puerta a un universo infinito de posibilidades, comprendió que la gratitud podía transformarse en un acto colectivo de esperanza, y esa visión altruista se convirtió en un rasgo esencial de su carisma. No era solo el hombre que hizo millones, sino aquel que, en cada libro prestado, despertaba sueños y encendía la llama de la ambición en infinitos lectores anónimos que aún hoy lo recuerdan no por su riqueza, sino por su gratitud convertida en legado. De la misma forma, Walt Disney, tras décadas de rechazo y derrotas tempranas, no construyó parques de diversiones por banquetes de ego, sino como respuesta agradecida a los niños, y a su propio niño interior, que ansiaban mundos de fantasía y revisitar la inocencia perdida. Su carisma se cimentó en ese agradecimiento sincero a la imaginación humana. Y cada rincón de Disneyland es un monumento viviente a la gratitud convertida en creación práctica. Pero la gratitud profunda no se reduce a gestos grandiosos ni a donaciones millonarias, se practica en cada conversación donde escuchas sin interrumpir, en cada sonrisa que devuelves cuando alguien te dedica su atención, en cada reconocimiento discreto al trabajo ajeno, en cada nota mental que guardas para agradecer en un futuro cercano el favor pequeño que hoy recibiste. Porque son esos detalles los que transforman tu presencia de efímera a perdurable. Nadie olvida a quien repara en sus tropiezos y le tiende la mano sin juzgar, a quien celebra sus victorias sin prisa ni cálculo, a quien demuestra que su grandeza no proviene de lo que tiene, sino de lo que devuelve a los demás, y esa figura, que en lugar de tomar incesantemente aprende a devolver generosamente, se vuelve mucho más carismática que cualquier orador elocuente que vive proclamando sus propios logros. Practicar la gratitud profunda también significa agradecer las sombras. Reconocer que cada frustración, cada comentario crítico, cada puerta cerrada te ha enseñado a ajustar tu rumbo y a reforzar tu carácter, y al expresar ese agradecimiento, no en exceso ni con falsedad, sino con la honestidad de quien sabe que el camino fue difícil. Derribas el muro que separa a quien lidera de quienes lo siguen, porque demuestras que no eres un ser inmaculado, sino un ser humano que crece, se equivoca, se levanta y, en ese ciclo, valora cada paso. Esa humildad agradecida, construida en prosa de vida y no en versos de ocasión, resuena como un eco capaz de sostener tu carisma aún en medio de la adversidad, pues quienes te observan aprenden que la grandeza no es la carencia de dolor, sino la capacidad de darle sentido, sobre todo, de devolver a la vida la lección convertida en impulso para otros. Así, la gratitud profunda alimenta tu carisma hasta convertirlo en un río incesante que brota de tu interior y fluye hacia el mundo, sustentando tu magnetismo con la elegancia de quien sabe que cada éxito fue fruto de una red infinita de apoyos, aprendizajes y aciertos compartidos, y que el mejor homenaje a tu trayectoria no es el reconocimiento individual, sino el impacto que generas cuando elevas a otros con tu agradecimiento encarnado en acciones auténticas. Porque, al final, el carisma que perdura no es el de quien se proclama grande, sino el de quien, con cada gesto de gratitud, revela que su grandeza nace de la humildad de reconocer que nadie llega a la cumbre sin haber caminado acompañado. Capítulo 9. Adaptabilidad consciente, fluir sin perder tu esencia. Cuando alguno ve en la adaptabilidad una señal de debilidad, significa que nunca ha comprendido su esencia auténtica,
La verdadera capacidad de adaptación no consiste en cambiar por miedo al rechazo, ni en reconfigurarse para complacer al entorno, sino en abrirse al flujo de la vida sin traicionar los anclajes profundos de tu identidad y tu propósito. Porque mientras muchos se estremecen ante la más mínima sombra de incertidumbre y buscan refugio en la rigidez de lo conocido, quienes desarrollan la adaptabilidad consciente aprenden a navegar corrientes imprevistas con la misma serenidad con la que un río abraza cada roca en su cauce, aprovechando cada obstáculo para cincelar su fuerza y pulir su dirección interna, de modo que su carisma no queda preso en una fórmula repetitiva, sino que se renueva constantemente, mostrando al mundo la vitalidad de quien no teme transformarse sin perder la coherencia de su origen. La adaptabilidad consciente no es sinónimo de conformismo ni de resignación. No se trata de ceder ante la superficie de las exigencias, sino de mantener firme el núcleo de tus valores mientras permites que las formas de tu expresión se ajusten a las circunstancias cambiantes, como un jinete que conoce tan bien su montura y su destino interno que sabe cuándo tensar las riendas y cuándo relajarlas, cuándo acelerar el paso y cuándo volver a tomarse un tiempo para sentir la brisa. Esa mezcla sutil de flexibilidad táctica y solidez estratégica es lo que convierte tus gestos en auténticos, tus palabras en oportunas y tu presencia en un faro adaptable que jamás se quiebra, porque su raíz de integridad se nutre de la convicción de que adaptarse no significa dispersarse, sino evolucionar con propósito. Piensa en la vida de Thomas Edison. Cuando su laboratorio quedó reducido a cenizas en un incendio, no se aferró a la versión anterior de su invento, sino que aprovechó la catástrofe para reorganizar su proceso de investigación, reasignar recursos, replantear hipótesis y volver a construir con una energía renovada, demostrando que el carisma de un innovador no radica en la infalibilidad de sus éxitos, sino en la elasticidad de su mente para absorber el fracaso como materia prima y convertirlo en el motor de la siguiente creación. De igual forma, Walt Disney transformó su estudio en un espacio itinerante cuando perdió su primera productora, y esa capacidad de reubicarse sin renunciar a su visión esencial de llevar asombro al público fue la que solidificó su presencia como un verdadero pionero, no un simple empresario. Su carisma fue la consecuencia natural de una adaptabilidad consciente que jamás lo hizo ceder en su propósito, sino complejizarlo y enriquecerlo. Para ti, cultivar esa adaptabilidad implica antes que nada hacer las paces con la incertidumbre. No basta con tolerarla, debes invitarla. Debes dejar de verla como enemiga para reconocerla como compañera de viaje, porque la vida no se despliega según el guión que imaginaste, sino que te desafía a rediseñarlo una y otra vez. Cada cambio de escenario, cada giro inesperado, cada retroceso aparente te ofrece la oportunidad de volver a afinar tu mensaje interno, de filtrar lo esencial de lo accesorio y de descubrir matices de tu fuerza que jamás habrías conocido en la calma absoluta. Esa apertura inteligente es la clave, no consiste en aceptar todo sin criterio, sino en evaluar constantemente qué merece un aquí y ahora y qué merece un más adelante, en balancear la urgencia del momento con la sostenibilidad de tu trayectoria y en actuar con flexibilidad solo cuando tus raíces más profundas permanecen intactas. En la práctica cotidiana, la adaptabilidad consciente se traduce en múltiples gestos. Es escuchar activamente a tu interlocutor y ajustar el tono de tu voz sin traicionar tu convicción. Es cambiar el formato de una presentación cuando el público evidencia otra necesidad, sin abandonar el contenido central que defines. Es modificar tu agenda sin perder de vista los hitos esenciales de tu proyecto. Es permitirte evolucionar en tus opiniones con humildad, reconociendo nuevos aprendizajes, sin sentirte un impostor por cambiar de perspectiva. Es crear espacio para la sorpresa sin que tu identidad tiemble ante lo inesperado. Es, en definitiva, vivir con la disposición mental de quien sabe que el futuro es un lienzo en blanco y que tu pincel no necesita rigidez, sino decisión, flexibilidad y el coraje de pintar trazos distintos sin renegar de la paleta que elegiste desde el principio. Y, por último, no olvides que la adaptabilidad consciente no se practica solo frente a los grandes cambios, sino en la acumulación de microdecisiones diarias, en la forma en que respondes a un correo urgente que altera tu rutina, en cómo ajustas tu lenguaje de acuerdo al interlocutor, en la sensibilidad que demuestras ante los pequeños imprevistos, en la disposición para improvisar sin dispersarte, en la mirada que mantienes firme cuando todo a tu alrededor parece moverse.
Cada uno de esos actos, cuando se ejecuta con presencia y coherencia interna, refuerza tu capacidad de adaptación sin disolución, y refina aún más el carisma que nace de tu autenticidad dinámica. Porque aquel que conoce su esencia y la abraza con inteligencia, fluye, y quien fluye, inevitablemente, deja una estela imborrable en el corazón de quienes lo encuentran. Capítulo 10. Resiliencia dinámica, crecer desde cada cicatriz. La resiliencia no se muestra en la ausencia de daño, sino en la capacidad de reconstruir un horizonte interior cada vez que la vida te desgarra, y su grandeza radica en entender que el verdadero carisma no es la virtud de quienes no caen, sino el signo de quienes se levantan con mayor fuerza y sabiduría tras cada caída, convirtiendo cada fractura en un canal por el que circula la energía renovada de su propósito, tal como Nelson Mandela transformó 27 años de prisión en un proyecto de reconciliación y liderazgo que sanó a una nación entera, o Viktor Frankl convirtió el horror de los campos de concentración en la base de una teoría sobre el sentido de la existencia tan poderosa que aún hoy ilumina a quienes buscan un motivo para continuar incluso en la adversidad más extrema. La resiliencia dinámica va más allá de aguantar el dolor, implica abrazarlo, explorarlo y extraer de él lecciones que te permitan evolucionar sin quedarte prisionero del pasado, de modo que cada experiencia traumática confirma tu fortaleza interior y en lugar de debilitarte te cataliza hacia una versión de ti mismo más profunda, más compasiva y más libre de la necesidad de aprobación externa, porque quien practica una resiliencia auténtica no teme a la herida, la reconoce como maestra, observa sus bordes afilados con curiosidad y gratitud, y descubre en ellos la estructura de un carácter capaz de adaptarse, de reinventarse y de irradiar confianza incluso cuando escasean las certezas, sabiendo siempre que el fuego que alimenta tu carisma se aviva en la medida en que aceptas lo que fuiste y lo transformas en el combustible que impulsa tus próximos pasos. En la vida cotidiana, esta resiliencia se manifiesta en la forma en que toleras la incertidumbre sin paralizarte, en cómo conviertes la crítica justa en una oportunidad para pulir tu mensaje y en cómo rehúsas permitir que la cólera o el resentimiento contaminen tu presencia. En lugar de eso, eligiendo procesar esas emociones con honestidad y luego liberarlas para no pesar en tu ánimo ni en el de quienes te rodean, es la misma actitud con la que Steve Jobs, tras haber sido despedido de la compañía que él mismo fundó, regresó años después con la misma pasión transformada en visión madura, demostrando que el carisma que no descansa en la simple personalidad sino en una vocación inquebrantable sobrevive a cualquier revés y florece con más vigor en los terrenos donde otros ya se habrían rendido. Cultivar resiliencia dinámica exige prácticas tan concretas como cultivar hábitos de autocuidado emocional, preguntarte cada noche qué aprendiste de la jornada, validar tus emociones sin juzgarlas, rodearte de voces que te impulsen a crecer en lugar de hundirte en la autocompasión, y comprometerte a persistir en el camino de tu propósito aunque las puertas se cierren una y otra vez, porque en ese insistente retorno a la acción desde la integridad te conviertes en un ejemplo vivo de que la grandeza no es una distancia que separa a unos pocos elegidos, sino un itinerario que cualquier persona con la determinación de transformar sus cicatrices en sabiduría puede recorrer. Así, cuando tu resiliencia se entrelaza con tu claridad interna, tu visión, tu propósito, tu disciplina y tu gratitud profunda, tu carisma deja de ser un resplandor efímero para convertirse en un faro permanente, capaz de sostenerse no solo en la atracción momentánea sino en el testimonio de que cada desafío superado te ha dotado de una autenticidad magnética. Una capacidad de inspirar lealtad y coraje en otros, sobre todo, de mantener la certeza de que un líder inolvidable no es quien nunca sufre, sino quien aprende a convertir su sufrimiento en fuerza creadora y comparte esa fuerza sin reservas. Capítulo 11. Aprendizaje perpetuo, la sed de conocimiento que nutre tu carisma. No hay carisma auténtico que sobreviva al estancamiento, porque el que deja de aprender se vuelve predecible, se vuelve rígido, se convierte en una presencia pintada de un solo color, y cualquier grieta en esa capa muestra la grieta de su alma. Por eso el aprendiz constante, el que entiende que la sabiduría no es un destino sino un viaje sin final, despliega un magnetismo irresistible, pues su curiosidad contagiosa y su humildad al reconocer cuanto le queda por descubrir convierten cada encuentro en un intercambio vibrante, en un pacto tácito entre dos mentes que se nutren mutuamente, posibilitando que su carisma se expanda como un fuego forestal que enciende nuevas brasas de interés, inspiración y crecimiento en quienes se atreven a acercarse.
Thomas Edison no se proclamó invento tras invento un genio aislado, sino que aprendió de sus fracasos, de las discusiones con colegas, de los libros de ciencia, de los artesanos del cobre y de cada chispa fallida en su laboratorio oscuro. Su carisma no era solo la luz que logró proyectar, sino la fascinación que generaba su sed insaciable de conocimiento. Su disposición a probar, a errar, a volver a empezar sin vergüenza, y ese ejemplo abre un horizonte de posibilidades para quien quiere impactar de verdad, porque quien no se educa cada día no podrá ofrecer nada más allá de su ego del pasado, y ese ego envejece, se vuelve monótono, se vuelve irrelevante. Andrew Carnegie, en lugar de conformarse con su fortuna, dedicó sus horas libres a reunir en una legión de bibliotecas el legado de mentes brillantes que lo inspiraron cuando era un niño de bajos recursos, y su carisma se manifestó en su convicción de que el conocimiento es la divisa más poderosa y democrática. Es la llave maestra que abre puertas de oportunidad tanto para el humilde trabajador como para el gran magnate, y ese acto de compartir sin medida, de convertir la lectura en un acto de liberación social, elevó su presencia de un simple capitalista a un verdadero arquitecto de progreso, un líder cuya grandeza no radicaba en su cuenta bancaria, sino en la fe que depositó en las bibliotecas como faros de conciencia. Aprender de manera perpetua no significa abarcarlo todo, sino profundizar en aquello que hace latir tu propósito, transformando cada lección en una herramienta de impacto. Cada libro que devoras, cada mentor que encuentras, cada experiencia que diseccionas con honestidad constituye un nuevo matiz en tu voz, un matiz en tu lenguaje corporal, un matiz en tu mirada, un matiz en tu empatía y tu credibilidad, porque el carisma se cuece a fuego lento en la olla del conocimiento aplicado, no en el fuego artificial de la erudición vacía. El aprendiz perpetuo también es humilde, y esa humildad enaltece su presencia más que cualquier pomposidad. Reconoce que cada persona a la que escucha puede ser su maestra, que cada conversación es una oportunidad para descubrir una idea fresca, que cada error, por pequeño que parezca, es un espejo donde vislumbrar una nueva estrategia. Y al humanizar su propia grandeza con la conciencia de su ignorancia aún presente, su carisma adquiere una dimensión de cercanía que disuelve la distancia entre su estatus y el tuyo, entre su voz y la de cualquier otra persona. Practica, entonces, la disciplina de revisar cada semana tus áreas de crecimiento, actualiza tus conocimientos, busca cursos que despierten tu mente, conversa con quienes piensen diferente a ti, reflexiona sobre tus aciertos y tus tropiezos con la misma honestidad con la que un artesano examina su herramienta. Conviértelo en un hábito tan sagrado como tu ritual de disciplina matutina, tan necesario como tu tiempo de gratitud, tan estructurante como tu propósito, y observa cómo tu carisma se expande en proporción directa a tu apertura intelectual. Porque quien no aprende, se apaga. Y quien aprende sin cesar, arde con la intensidad de una linterna que nunca se apaga, iluminando con generosidad cada rincón donde posa su mirada, compartiendo el brillo de sus descubrimientos sin miedo a que otros reluzcan, y dejando tras de sí un rastro de admiración y de deseo de superación que convierte su presencia en inspiración viva. Capítulo 12. Renacer en la huella que dejas. En este instante, justo en el umbral donde termina el viaje y comienza tu propio relato, te encuentras frente a un espejo más grande que cualquier reflejo físico, un espejo que te devuelve la imagen de todas las facetas de tu vida, las dudas que supiste convertir en aprendizaje, los miedos que transformaste en impulso, las heridas que convertiste en sabiduría. Y sobre todo la promesa interna de no dejar escapar jamás la vibración más auténtica de tu ser. No es momento de repasar victorias ni de lamentar fracasos, es el momento de reconocer que tu carisma natural ya no depende de trucos, de escenarios ni de aplausos ajenos, sino de la huella consciente y permanente que decides plasmar con cada espejo humano que encuentres a tu paso. Porque el verdadero renacer no es un acto puntual, sino un continuo fluir de decisiones coherentes, la decisión de mostrarse íntegro aún en la adversidad, la decisión de elevar a otros con tu presencia, la elección repetida de vivir sin pedir permiso para ser quien eres y para impactar sin pedir disculpas por iluminar el espacio con tu energía auténtica. Ya no hay máscaras que quitar ni adornos que soltar, más allá de la disciplina, la visión, el propósito, la gratitud, la resiliencia y el aprendizaje perpetuo, existe ahora la capacidad de sostener tu propia estela con generosidad y con humildad, entendiendo que el carisma supremo no es el que seduce multitudes, sino el que despierta consciencias, el que hace que cada persona que te escucha,
que te mira o que comparte un instante de su vida contigo descubra dentro de sí misma el eco de su propia grandeza. Ese es el renacer definitivo, cuando tu presencia deja de ser un hecho aislado y se convierte en un campo de resonancia colectiva, un espacio de inspiración continua donde las voces silenciadas encuentran valor para alzar su propio relato y las voluntades dormidas descubren el impulso para reconstruir su propio camino. Porque tú ya no eres un simple transmisor de técnicas de impacto, sino un canal vivo de transformación, un testimonio irrepetible de que la coherencia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces genera un legado mayor que cualquier logro individual. Y así, al cerrar este capítulo, te ofrezco una invitación. Haz de tu carisma un acto de servicio incesante, un compromiso ético con la humanidad que rompe con la idea de que la influencia debe medirse en seguidores, en likes o en logros externos, y adóptala como un pacto íntimo de congruencia con tus valores, donde cada gesto, cada palabra y cada silencio sirvan para elevar la mirada de quienes te rodean, para abrir puertas que antes estaban cerradas, para encender la chispa de la convicción en aquellos que, como tú en un momento, buscaron fuera lo que siempre estuvo dentro. Porque el carisma auténtico no se agota, se multiplica. No se exhibe, se comparte. No se vende, se regala en forma de inspiración profunda, y ese regalo, a su vez, enciende en otros el deseo de regalar lo mejor de sí mismos al mundo. Hoy terminas este audiolibro con el desafío más grande: convertir cada instante de tu vida en un capítulo vivo de este mismo relato, donde no solo recibes las herramientas para gustar, impactar y ser recordado, sino donde las pones en práctica con la misma convicción que tuvo Lincoln al firmar la Proclamación de Emancipación, con la misma fe de Edison al encender la primera bombilla, con la misma pasión de Disney al soñar un reino de ilusión, con la misma entrega de Carnegie al entregar su conocimiento al público. Y si alguna vez dudas, recuerda que tu voz interior, entrenada en la valentía de este recorrido, siempre sabrá guiarte hacia la acción coherente, hacia la gratitud activa, hacia la adaptación creativa, hacia la resiliencia expansiva, hacia el aprendizaje sin cesar. Porque el carisma, en su forma más elevada, no es un atributo excluyente, es el testimonio de que cualquiera que decida vivir con autenticidad, convicción y generosidad puede despertar el imán invisible del alma y dejar tras de sí una huella imborrable en el tejido del mundo. Este es tu renacer. Esta es tu huella. Este es tu legado. Y no hay fuerza más potente que la de un ser humano que, consciente de su poder interno, decide regalarlo sin límites ni reservas, sabiendo que cada vida que toca, gracias a esa energía auténtica y comprometida, se convierte en semilla de un futuro donde el carisma natural no será una excepción, sino una ola imparable de conciencia despierta. Adelante, entonces, vive sin permiso, influye sin ego, trasciende sin prisa, y descubre que tu verdadera grandeza no está en ser recordado, sino en recordarles a todos que, dentro de cada uno, ya existe la chispa que solo necesita un reflejo auténtico para encender su propia luz.